Bienvenido, secretario. El martes pasado, en Tepatitlán, Jalisco, un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado, donde utilizaron armamento desde Barrett hasta calibre 50, nos dejó claro que Jalisco también es zona de guerra. El domingo 21 del mes de septiembre, secretario, en Chiapas, particularmente en un ejido llamado Veracruz, hubo un terrible enfrentamiento entre grupos de organizaciones civiles. Este tema es delicado porque ahí fueron agredidos compañeros de la CIOAC, que es la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos de Chiapas. Alguien estuvo detrás de ese conflicto. Alguien financió las armas y las municiones. Es importante hablar de Michoacán y agradezco a todos mis compañeros que se dirigen a mi estado y a los michoacanos como lo que somos, gente noble, trabajadora, porque las mayorías en Michoacán así somos. Conoce usted, secretario, mejor que nadie el tema de Michoacán, y me consta porque ha instalado las mesas del Acuerdo por Michoacán, y es ahí donde hemos podido tratar, tanto en lo público como en lo privado, varios temas. No le daré datos ni números de los muertos, no le hablaré de la estructura que existe en Michoacán respecto al crimen, de esa estructura tributaria, de esa estructura social, de esa estructura electoral, de esa estructura de justicia e incluso política. Porque hoy, y es lamentable reconocerlo, el crimen tiene también una estructura política, y para quienes hacemos política, para los políticos, nuestra actividad se convierte también en una actividad de alto riesgo. Además de valor y además de carácter, hay que ponerle mucha devoción a lo que hacemos, porque no solo en Michoacán, en otras partes del país también, es un alto riesgo dedicarnos a lo que nos dedicamos. Le comenté en algún momento de la preocupación que nos generan también los operativos del gobierno federal. No podemos poner a la ciudadanía a dos fuegos, entre la violencia generada por el crimen organizado, la violencia de la terrible situación económica y la violencia de los operativos que se realizan con poca inteligencia y con poca precisión. Los desplazados suman cientos de miles. Debo decir que hace aproximadamente un mes, muy amablemente, el secretario me atendió en privado para manifestarle algunas preocupaciones respecto de mi estado. Y le digo que en estos días, hace aproximadamente una semana, a esos desplazados se suma mi familia también. Incluyo a una anciana de 97 años que es víctima también de la violencia. Y lo toco porque está ocurriendo, no porque en este caso se trate de gente cercana a la que amo. Debo decir que es terrible que se estén consolidando y que crezcan cada vez más los grupos organizados que hacen justicia por su propia mano. Creo que la consolidación de las guardias comunitarias y de los grupos de autodefensa no abona la estabilidad del país. No podemos permitir que, siendo función de las instituciones, sea la sociedad civil la que se organice. No juzgo las razones ni su causa, pero lo cierto es que en Michoacán tenemos campos abandonados, en Michoacán tenemos muchos desplazados, desempleo, terrible situación económica y, por último, mucho temor. Como conoce usted también la situación, secretario, solo le dejaría esta pregunta. ¿Sabe usted lo que va a hacer al respecto y cómo lo vamos a resolver? Gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra, señor secretario, por favor.